Hola a todos, les doy la bienvenida una vez más a mi canal. El día de hoy, muchachos, tenemos la culminación del tema de farmacocinética parte 2. Como recordarán, ya hemos visto lo que es la absorción. El día de hoy tenemos lo que es la distribución, el metabolismo y la excreción de los fármacos. Así que no se preocupen, muchachos, no es un contenido muy amplio. Cuando hablamos de distribución, indicamos que el medicamento absorbido ya está presente en el plasma y se concentra en diferentes proporciones en todas las partes del organismo. A eso nos referimos cuando hablamos de distribución. A esto podemos añadir de que la concentración del fármaco no va a ser la misma en los diferentes tejidos. Así que vayamos avanzando más. Un factor importante que interviene en esta distribución, muchachos, es el pH. La diferencia de pH entre dos compartimentos determina el grado de ionización del medicamento en dicho compartimento. Vamos más adelante. Otro factor que afecta en esta distribución son las uniones inespecíficas y el almacenamiento. Los fármacos encuentran diversos sitios en el organismo que actúan como receptores inespecíficos. Hay sitios de unión en las proteínas plasmáticas, ejemplo la albumina, también en el líquido intestinal, en el hueso y en el cartílago. Solo el medicamento libre puede pasar las diversas barreras. Solo el medicamento que no ha sido atrapado por estas proteínas plasmáticas o este líquido intestinal o en el hueso o en el cartílago es el medicamento que realmente llega al órgano diana y se lo considera activo. Nada más eso. Recordando, muchachos, esta es una muestra de sangre. Aquí están los glóbulos rojos sedimentados. Aquí en la mitad están las plaquetas como una capa delgada y al final en mayor cantidad tenemos el plasma. Es aquí en la parte del plasma que se ubica lo que son las proteínas, específicamente la albúmina, como transportador de vitaminas, como transportador de una sal biliar, de un ácido graso, una hormona o incluso acá lo que nos interesa, un medicamento. Entonces tenemos acá a un transportador por excelencia y es en esta parte del plasma que se ubican tanto vitaminas, ácidos grasos, lo que son hormonas y demás junto con los medicamentos. Vamos a lo siguiente. La unión a estas proteínas plasmáticas, a la albúmina, disminuye la actividad total, lo que se puede remediar aumentando la dosis. Entonces, ya sabemos que, por así decirlo, estas proteínas perjudican la distribución de los fármacos. Entonces se los soluciona aumentando la dosis de tal fármaco. Hay otros problemas que podemos encontrar cuando dosificamos. Situaciones que reducen la proteína plasmática. Ejemplo de animales en estado de desnutrición. También animales anémicos. O que debido a algún problema causen esta deficiencia en proteínas plasmáticas, ya que no existen estas proteínas plasmáticas en el medio.
el nivel de saturación se alcanza más rápidamente y por tanto habrá una modificación del fármaco unido a las proteínas plasmáticas. Otra situación que podemos observar es que puede haber competencia por los mismos receptores en las proteínas plasmáticas. Por ejemplo, la aspirina desplaza ciertas penicilinas de su unión con la proteína plasmática. Aquí está la aspirina y aquí está la penicilina. Como tal, la aspirina ocupa los sitios que tenían las penicilinas en sus receptores de estas proteínas plasmáticas, y como tal tenemos mayor distribución de penicilina en el medio. O sea, esta aspirina puede potenciar a este antibiótico. Eso es algo que podemos observar. Otro ejemplo es que la fenilbutasona desplaza a este anticoagulante, a la warfarina. Vamos a lo siguiente. Un medicamento también puede desplazar compuestos endógenos, compuestos propios, como el caso del desplazamiento de bilirrubina por esta sulfa, el sulfisoxazol. La unión a proteínas plasmáticas influye en la biotransformación, también conocido como metabolismo, y en la excreción de los medicamentos. Otras situaciones que podemos encontrar es que los medicamentos se pueden unir a los tejidos, disminuyendo el paso de los fármacos, reduciendo su velocidad de eliminación. Entre los tejidos que destacan está el tejido muscular y el tejido adiposo, sobre todo el adiposo. Cuando hablamos de liposolubilidad, hablamos de este tejido adiposo. Existe afinidad específica también de algunos fármacos por ciertos tejidos. Ejemplo, la grisofulvina, que tiene afinidad hacia la piel. Aquí está la grisofulvina. Es un antimicótico, es muy bueno para los hongos. Así que van a ir ampliando sus conocimientos de a poco, muchachos, no se preocupen. El almacenamiento no prolonga el efecto del fármaco, pero sí altera la vida media. Este almacenamiento que ocurre ya sea en tejido adiposo o debido a la unión a estas proteínas plasmáticas, menciona acá que no prolonga el efecto del fármaco, debido a que están almacenados y cuando sean liberados ya no van a alcanzar ese efecto terapéutico, esa cantidad mínima inhibitoria. Así que es un problema que tenemos acá cuando existe un fármaco que tenga mucha afinidad por proteínas plasmáticas o por tejido adiposo, pero sí altera la vida media. Con esto hablamos del tiempo que permanece en el organismo. Ejemplo de esto tenemos en un bovino: los aminoglucósidos tendrán un efecto terapéutico de 8 a 12 horas, pero los residuos pueden prolongarse hasta por un mes. Estos residuos de antibióticos hasta por un mes. El fármaco nunca se encuentra de forma estática. Nunca se encuentra de forma estática. Vamos a lo siguiente, espero que esta imagen les haya gustado. La difusión a través de baseras especializadas. Cuando hablamos de baseras especializadas, hablamos de la basera hematoencefálica y la basera placentaria. En ambos casos, vemos que fármacos liposolubles ingresan con facilidad. Ejemplos de esos fármacos son el éter, el cloroformo, el alutano. En el caso de la basera hematoencefálica, el endotelio capilar en el sistema nervioso central son de 8 Armstrong. Esto permite de que muy pocos fármacos puedan ingresar. El plexo corrideo puede transportar algunos medicamentos y esta permeabilidad
se ve afectada en casos de encefalitis. Como tal, muchachos, recuerden cómo está constituido el sistema nervioso central. Imagino que lo han visto en anatomía y han estudiado su funcionamiento en fisiología. Así que aquí vamos a recordar. Cuando hablamos de la vasera hematoencefálica, hablamos de lo que son los astrocitos junto con estas prolongaciones, algunos lo conocen como pies de los astrocitos, formando encima del capilar de este vaso sanguíneo una vasera. A eso se conoce como la vasera hematoencefálica, a la unión entre las prolongaciones del astrocito y los capilares. Aquí está. Como ven, estos capilares tienen uniones estrechas. Y aquí están los piecitos o prolongaciones de los astrocitos. Otras cosas que podemos observar acá: la vasera entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Aparte de eso, podemos observar lo que son las meninges, que ustedes la deben recordar más que yo: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Acá también podemos observar lo que es la interacción entre el líquido cefalorraquídeo y lo que es el cerebro. Así que no es nada complicado, ya sabemos que muy pocos fármacos ingresan a lo que es este líquido cefalorraquídeo, ya sea por un fármaco muy liposoluble o que pueda atravesar a partir de lo que es el plexo coroideo, que es el sitio donde se forma el líquido cefalorraquídeo. Esta es la vasera placentaria, que de la misma forma que ya mencionamos antes, esta estructura es la que va a evitar de que el fármaco llegue al feto. Aquí vamos a la parte más práctica, cuando nos preguntamos qué tan buena es la distribución de X fármaco. ¿Es mala? ¿Es buena? ¿Es excelente? Estos términos son bastante subjetivos, muchachos. Es debido a eso que se prefiere usar valores numéricos que indiquen el grado de la distribución. Cuando hablamos de volumen de distribución, decimos que es la cantidad de fluido extraplasmático necesario para diluir el medicamento a la misma concentración que la existente en el plasma. La fórmula es esta. La BD es igual a la Q sobre la CP, donde BD es el volumen de distribución, Q es la cantidad de medicamento administrado y CP es la concentración plasmática. Cuando se les pida sacar el volumen de distribución, obviamente ustedes ya saben qué cantidad de medicamento han administrado al paciente. Lo que no saben ustedes es la concentración plasmática. Y esto se lo saca mandando una muestra al laboratorio. Un ejemplo: si se inyecta por vía intravenosa 500 miligramos de azul de Evans, que es una macromolécula, a un cerdo de 50 kilogramos, se realiza esta operación. 500 miligramos, que es lo que tú has administrado,
sobre los 200 miligramos que me dice el laboratorio que tiene a nivel plasmático. Se divide en ambos y se saca el volumen, 2,5 litros de volumen de distribución. Aquí tenemos al cerdo de 50 kilos. Aquí tenemos, teóricamente, estos son los compartimentos que existen. A nivel celular, lo que es el líquido intracelular y el líquido extracelular, dividido en el intersticial y el plasmático. Como ven, el que se encuentra en mayor cantidad es este, seguido del intersticial, y al final tenemos el plasmático. Ya, muy bien. El plasma se ubica en la sangre, el intersticial entre las células y el celular dentro de las células. Con estos tips no creo que se olviden nunca más de lo que hablamos. La operación es sencilla. Si tenemos 50 kilogramos de masa en este animal, sacamos el 6% de esto y tenemos el resultado en cantidad. Este 6% viene de acá, del volumen plasmático. Entonces, un animal de 50 kilos tiene 3 litros de plasma. Este 17 viene de acá, el intersticial. Entonces, sacando la operación con esta multiplicación, nos da 8,5 litros. Entonces, yo tengo acá 2,5 litros de esta macromolécula. Y 2,5 solamente me llega hasta acá. ¿Se acerca a este volumen? Sí. ¿Se acerca a este volumen? No. Y mucho menos se va a acercar a este volumen. Entonces, la interpretación que yo hago es que este fármaco solamente llega a nivel plasmático, llega a sangre. Es bueno, y eso, debido al tamaño, no es metabolizado y es excretado. Esa es la característica que tiene el azul de Evans. Vamos al siguiente ejemplo si todavía tienen dudas. La amoxicilina, un antibiótico que lo vamos a ver más adelante, muchachos. La dosis, 400 miligramos en un peso de 30 kilos. De la misma forma, 400 miligramos sobre 100 miligramos, este es el dato que nos manda el laboratorio. Tenemos 4 litros de distribución, de este volumen de distribución. Hago la misma operación, en este caso cambio los datos de acá de 30 kilogramos multiplicado por el 6% que es el volumen plasmático. Nos da 3 litros. Igual 30 kilogramos multiplicado por los 17 que es el volumen intersticial nos da 5,1. Y como ven, la amoxicilina ha sobrepasado el nivel plasmático, estos 3 litros, y ha llegado al nivel intersticial, el sitio donde ya llega a un tejido diana. Entonces la distribución de esto es mayor. ¿Se entiende o no se entiende, muchachos? Esto es más práctico. Lo siguiente. En este caso tenemos una administración de pentobarbital. Muchos lo conocen como Alatal. En dosis de 300 miligramos a un peso de 12 kilos. Con una concentración plasmática de 7,5 en el equilibrio. Eso es lo que nos manda el laboratorio. Teníamos un peso de 30 kilos, ahora tenemos un peso de 12 kilos. Ya, entonces acá tenemos el mismo procedimiento. 300 miligramos sobre 7,5, resultado 40 litros.
Entonces, en un peso de este tamaño, el 6% es apenas llega a 1 litro, y eso se acerca. A nivel intersticial llega a 2 litros, y a nivel celular llega a 6,6. 40 litros sobrepasa todos estos volúmenes antes mencionados. ¿Cuál es la interpretación que tengo? Piénsenlo un momento, muchachos. ¿Qué piensan ustedes que ha pasado acá? Pues resulta, tal vez a alguno ya se le ha ocurrido, que este fármaco tiene un depósito. Es debido a eso que nos da este dato. 40 litros. Ha sobrepasado todo esto. Ha llegado hasta el nivel celular. Y encima de eso, esta dosis ha llegado hasta un sitio de depósito. Vamos a lo siguiente. De acá he sacado los datos. Está en el libro de Sumano Ocampo que ya les compartí. Vamos con lo siguiente, el metabolismo. Metabolismo como tal se define como los diferentes cambios químicos inducidos por enzimas que sufren un fármaco en el cuerpo antes de su eliminación final del organismo. En ocasiones genera un compuesto intermedio con toxicidad mayor, en cuyo caso se denomina síntesis letal. Hay algo que vamos a llevar más adelante, que son los profármacos. Al inicio son inactivos, cuando se les administra, pero en el cuerpo se metabolizan a una forma activa. A eso se le conoce como bioactivación. La principal biotransformación de las drogas ocurre en el hígado, aunque también en cierta medida en los pulmones, riñones, lo que son las glándulas suprarrenales, la piel y también esta piel puede transformar algunas drogas. Vamos a lo siguiente, donde ocurre toda esta transformación en un sistema llamado microsómico. Estos recuerdan de biología celular, ya lo han visto, lo que es el retículo endoplasmático, o también conocido como retículo endoplásmico. Tenemos dos, el rugoso y el liso. El rugoso está más relacionado con la síntesis de proteínas, y eso ustedes lo saben. El liso tiene que ver con esto, con esta enzima, con este sistema enzimático. Entonces, ¿dónde se ubica el sistema microsómico? En el retículo endoplasmático liso de los hepatocitos. La liposolubilidad de los fármacos es uno de los principales requisitos para ser metabolizado. Lo que busca este metabolismo, esta transformación, es darle propiedades hidrosolubles. Fármacos que al inicio eran liposolubles, disminuir esa liposolubilidad y darles características hidrosolubles. Es lo que busca esta biotransformación. Cuando hablamos de esto, hay algunos factores que debemos tomar en cuenta, como la edad, el sexo, el estado nutricional, el estado funcional del hígado, el medio ambiente, la diferencia entre especies, las diferencias genéticas y las vías de administración. La edad, animales muy jóvenes no poseen las enzimas. Ese es un extremo. El otro extremo es en los animales adultos, que no metabolizan de forma adecuada. El sexo no influye, solamente se ha demostrado que se ve afectado en laboratorios en el caso de las ratas, y se supone que esto se debe a niveles de testosterona, nada más. El estado nutricional sí afecta,
malnutridos presentan baja actividad metabolizante. El estado funcional del hígado, enfermedades hepáticas disminuyen la actividad. Medio ambiente, una menor temperatura corporal ocasiona menor metabolización. Diferencia entre especies, dependiendo la especie, puede hallarse ciertas enzimas en una y en otra no. Las diferencias genéticas también. Esto se debe a que algunas enzimas pueden faltar en algunas especies y esto por medio de la herencia ocasiona que su descendencia también tenga esta deficiencia de estas enzimas. La rama que va a estudiar más esto va a ser la farmacogenética. Y luego vemos que las vías de administración también afectan con lo que es la biodisponibilidad. Vamos con lo siguiente, la excreción. En orden de importancia, las vías de excreción son la renal, la biliar, la pulmonar, la mamaria, salival, a través de la piel, a través de las secreciones gastrointestinales y la genital. La excreción renal, como ya lo mencionamos, es el que tiene mayor importancia. El riñón es el principal órgano excretor de los fármacos. ¿Y qué se encuentra en los riñones? Esta unidad, la unidad renal, la nefrona, por lo que ocurre la excreción de estas sustancias. Es aquí donde ocurre todo, aquí ocurre la magia. Las tres formas básicas de eliminación son la filtración glomerular, la absorción y desorción pasiva en el túbulo distal, el transporte activo en el túbulo proximal. Y aquí hay un dato curioso, los riñones filtran 150 litros de plasma al día en el cerdo y hasta 380 de plasma al día en la vaca. Aquí está un gráfico de lo que es una nefrona. Este es el riñón de un bovino y esta es la unidad funcional. Aquí está la arteria renal. Aquí forma un asa, bueno, por así decirlo, un ovillo, una enredadera. Sale por el otro lado la arteria. Aquí está la cápsula de Bowman junto con lo que se conoce como glomérulo. Y aquí están los túbulos contorneados. Proximal, el distal está de este lado. Y aquí está lo que es el asa de Henle. Esto, muchachos, ya lo han visto, pero vamos a repasar un poco más. El glomérulo, una vez más, la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, con su segmento grueso y delgado. Luego tenemos el túbulo contorneado distal y al final llega lo que son los conductos colectores hasta que sea excretado. Bien, imagino que ya han recordado, entonces en este momento vamos a ver qué ocurre en cada región. Aquí tenemos la filtración glomerular. Solo moléculas con peso de 68 kilodaltons pueden atravesar esta filtración. El pH inicial en esta sección es de 7,2 a 7,4. Después de esto podemos mencionar lo que es el transporte activo en los túbulos proximales. Aquí vemos que son poco selectivos, no es afectado por el grado de unión o las proteínas plasmáticas. Después tenemos acá lo que es la absorción y desorción pasiva en el túbulo distal. El pH varía según la especie. Observen que acá iniciaba con un pH casi neutro de 7,2 a 7,4. En los mamíferos, en los carnívoros y en los omnívoros, el pH se vuelve ácido. En los rumiantes y equinos, el pH se vuelve alcalino.
y no es muy difícil de relacionar el tipo de alimento que consumen para ese cambio de pH que existen entre estos dos grupos. Un medicamento alcalino se eliminará con mayor rapidez en un medio ácido. Aquí podemos citar el ejemplo de la penicilina. La penicilina es un ácido débil y por tanto se elimina más fácilmente en un medio alcalino. ¿Y quién tiene un medio alcalino? Pues estos, los rumiantes. Esas diferencias van a ocurrir dependiendo a las especies que estemos trabajando y tratando. Excreción biliar. Esta excreción, el hígado de las diversas especies secreta al duodeno una cantidad considerable de bilis. El 90% de esta bilis se absorbe. Junto con la bilis, los medicamentos pueden absorberse para volver a pasar al hígado, en lo que se conoce como ciclo enterohepático. Muy bien, aquí tenemos una imagen de lo que ocurre. El hígado metaboliza lo que es este fármaco y lo que se ve es el paso de este fármaco a lo que es el conducto colédoco. Este conducto colédoco desemboca en lo que es la primera porción del intestino delgado, el duodeno. Esta bilis pasa por lo que es el intestino, por el resto del intestino, es reabsorbido, pasa una vez más a lo que es el sistema porta hepático y llega una vez más al hígado. Este es el circuito enterohepático de ácidos biliares: hígado, vía biliar, intestino, vena porta. La excreción pulmonar es especialmente importante para eliminar gases, ejemplo de los anestésicos inhalados. Se elimina rápido cuando se suspende su administración. La excreción mamaria, podemos mencionar de esto debido a que el pH de la leche es ligeramente ácido, sobre todo con respecto al plasma, 7,4. Los medicamentos alcalinos tienden a concentrarse en la leche. Si es ácido, un medicamento alcalino tiene esa afinidad, ¿no es cierto? El ejemplo de esto es la eritromicina. Y con esto, muchachos, terminamos este tema. Ya saben, el día de mañana tengo un repaso listo para ustedes. Nos vemos en la plataforma. Chao, chao.